Señor, tomando todo control de nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestras necesidades. Oh, bendito Dios. Hablando de necesidades, si usted tiene necesidad hoy, tiene alguna petición de oración, dice la Biblia que antes de todo, mire, antes de todo, traer nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestras peticiones delante de Él. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Quiero que se unan conmigo para orar también por mi esposa, que no se ha sentido bien y que ya se está sintiendo bien. En el nombre de Jesús lo creemos, ¿verdad? Pero queremos, dice la Biblia, que si todos estamos unánimes, unidos, el Señor hará la obra. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene su propia petición, no tiene que decírmela, pero Él la conoce. Él conoce los corazones de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros, pues, ¿verdad? Y Él va a hacer la obra en este mismo momento porque nos ponemos de acuerdo. En el nombre de Jesús. Padre, buen Dios, te damos gracias. Gracias por esta grande privilegio, Señor, de venir a adorarte, de venir a glorificarte, de venir a exaltarte. Señor, ¿cómo no agradecerte, Señor bendito, si tu misericordia, tu brazo, Señor amado, se ha extendido para cada uno de nosotros? Señor, tú has alzado tu escudo poderoso, Señor, y nos proteges, nos defiendes, Señor. Tú has levantado tu espada poderosa, Señor, y para proteger a cada uno de nosotros, Señor. Mira, Dios mío, yo te pido en esta hora, Señor, como ministro bajo cobertura apostólica, Señor, por la necesidad de cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Tú conoces su petición, Señor. Toda petición que se alinee, bendito Dios, a tu voluntad, sea, bendito Dios, concedida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo pongo, Señor bendito, juntamente con mis hermanos aquí presentes, la vida de mi esposa en tus manos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, tu sierva, Señor, que, Señor, la sanes allí donde está, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde está, bendito Dios, presencia del Espíritu Santo sanador, la bendiga en el nombre de Jesús, Señor, ahí donde está en su lecho, cama, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo suplicamos, bendito Dios, y te lo pedimos creyendo que tú haces la obra, bendito Dios, porque tú dices en el libro de Santiago que pidamos creyendo y tú lo harás, Señor bendito. Nosotros lo creemos, lo confesamos y declaramos, bendito Dios, que así será hecho, Señor. Así. Igualmente, bendito Dios, con las peticiones que mis hermanos aquí tengan, Señor, aún los que nos vayan a estar viendo, nos están viendo en este momento, Señor, por las redes sociales, Señor, toda petición que ellos tengan también, bendito Dios, que se alinee a tu voluntad, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que así sea hecho, Señor, sea concedida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muchas gracias, amados. Pueden sentarse. Bendito sea Dios. Gloria a su nombre, bendito. Poderoso es nuestro Señor. Miren, quiero esta tarde hablarle de un tema y le pido al Espíritu Santo que me dé la sabiduría que pueda entregarlo de la manera que yo lo he entendido. Bendito sea Dios, y espero, ¿verdad?, que usted también lo reciba conforme el Señor nos vaya dirigiendo. Bendito sea Dios, poderoso es el Señor. Mire, le voy a hablar bajo el tema elige bien tus amistades. Y es un tema, hermanos, pudiera decirles muy extenso, pero a grandes rasgos quiero hablar acerca de esto porque es muy importante, hermano, que nosotros aprendamos a elegir bien
Porque una cosa es elegir nuestras amistades y otra cosa es elegir bien, ¿verdad? Entonces, a veces, hermano, mire, pueden pasar muchas cosas. A veces uno, le voy a decir por experiencia personal, que cuando yo, aunque usted no lo crea, un tiempo fui joven como ustedes, 10, 13, 14 años, fui joven en esa época. Y recordaba yo acerca de eso, que sabe de que en la escuela, en el ¿cómo le llaman? ¿El preschool? No es preschool, es el que van los niños de como de por ahí de 6º grado, 5º grado. Bueno, esos, que tienen como por ahí 12, 13 años. Me acuerdo yo de que yo no tenía amigos. Y entonces tuve que, hermanos, hacer cosas muy desagradables que años más tarde me afectaron. Y cuando le hablo de desagradable, no me voy a tomar a mal. Tuve que usar droga, pues, por tal de querer ser aceptado con los amigos que según amigos, y que no eran amigos, hermano. Pero como allá en la escuela, en 7º grado íbamos, me acuerdo yo, y entonces todos, era un grupito que ellos se llevaban bien y todo, pero yo no sabía el por qué se llevaban tan bien. Y entonces yo quería ser parte de ellos. Y la única manera, hermano, de ser aceptado era esa fiesta. Empezar a usar marihuana con ellos. Y eso ocasionó que, pues, me metiera, según con esas amistades. Y años más tarde, pues, tener los problemas que tuve ya muchos años después. Entonces, y eso, hermano, ocurre, aunque usted no lo crea, hoy en día también. En los planteles escolares hay unos jovencitos que no les gusta estar solos y quieren hacerse amigos de otros, pero esos otros amigos andan tal vez en malos caminos, que seguramente lo andan cuando no tienen una cobertura o no tienen una visión o un conocimiento, mejor dicho, de Dios. Ellos tienden a hacer otras cosas como incluso venderlas dentro de los planteles escolares, y ahí las andan ofreciendo. Y entonces muchos de ellos, hermano, usted, sobre todo los que han estudiado aquí, saben que lo que estoy diciendo es así. Pero entonces, por eso es de que nosotros tenemos que siempre estar orando. Bueno, ya ustedes, los que están aquí, ya no hay ni uno allá en la escuela, pero los que todavía están allá, tenemos que estar siempre orando por ellos. Entre paréntesis, lamentablemente, pues, ojalá me puedan escuchar, ¿verdad? Ojalá, digo, reprenda al diablo, que me puedan escuchar lo que voy a decir. Que como padres de familia, hermanos, tenemos que siempre tomar de nuestro tiempo. Yo sé, ¿verdad? Aquí la única persona que hay es, ¿verdad?, poquitos que somos padres, pero cuando van a la escuela, antes de que salgan hacia la escuela, siempre orar por ellos, cubrirlos con la sangre de Cristo, y que ningún espíritu de esos que hemos mencionado se acerque a ellos, ¿no? Que sepan elegir bien sus amistades, y eso, si usted y yo lo hacemos, va a cobrar vida, hermanos. Así es que muy importante eso. Pero muchas veces, aún como adultos o como ya adolescentes, tenemos que saber bien escoger nuestras amistades. Que, mire, por ejemplo, le voy a hablar aquí, Proverbios 18:24, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: el hombre de muchos amigos, miren, muchos amigos, se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. Entonces, a través de la historia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos habla de esos dos tipos de amigos. Hay unos amigos que arruinan, como en el caso que me tocó a mí vivir, y hay otro amigo que ese es más que un hermano. Entonces, vamos a ver eso.
¿Cómo es que está eso? Y espero me dé a entender. Amigos, vamos a hablar ahorita de los amigos que son buenos, en el que pasaron. Esto sucedió, hermanos, en el Antiguo Testamento. Por eso es que va a haber unos números allí donde aparece la H, porque fue escrito en hebreo. ¿Se acuerda que le hemos explicado eso? Amigos, de acuerdo al diccionario Strong, vamos a hablar solamente de dos diccionarios, el Strong y el Vine. Entonces, de acuerdo al diccionario Strong, se dice rea. Y se escribe H7462 y se pronuncia reya de acuerdo al diccionario Strong. Y el significado de eso es asociado, más o menos íntimo, un amigo, amistad, cercano, un compañero, un jornalero, un prójimo, un vecino. Pero de acuerdo al diccionario Vine, ¿verdad? Ahí se dice rea. Y mire, si se fija los números cambian ya de un diccionario a otro. Mas sin embargo, la palabra rea es la misma, aunque se pronuncie diferente, y significa amigos. Y aquí está la H7453. Y eso también significa asociado, pero aquí ya lleva otro, mire, algo más bonito todavía. Estoy hablando de los amigos que son buenos, obviamente. Amigo y compañero. Mire lo que significa de acuerdo al diccionario Vine. Amigo y compañero. Este nombre también está representado en acádico, ugarítico y arameo. Ría o rea se encuentra 187 veces en el Antiguo Testamento hebraico y tiene una amplia gama de acepciones. El significado básico, ría o rea, se encuentra en el sentido más estricto de la palabra. Un rea es aquel amigo personal. Entonces, al que se le hace confidencias y al que se siente uno muy allegado. Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Éxodo 33:11 dice: dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Pues Moisés regresaba al campamento mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Estoy hablando de la Nueva Traducción Viviente, hermano. Entonces vemos que la palabra ría, o en Strong reya, o ría en Vine, cualquiera sea, digámosle rea. ¿Qué le parece? Rea significa amigo, y es un amigo bueno, un amigo íntimo, un amigo personal, un amigo y compañero. Ese es un buen amigo, porque se le puede confiar, hermano, muchas veces las cosas aún íntimas en ocasiones, consejos, por ejemplo. Existe ese tipo de amigo. Por eso es de que aquí dice de que Moisés tenía un amigo, y es el mismo que usted tiene. Aunque eso sucedió allá en el Antiguo Testamento, ese es el mismo que usted tiene. Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces, él es pero la grande diferencia hoy día es que nosotros tenemos a un poquitito, tal vez más de ventaja que Moisés. Aunque dice la Biblia que él hablaba cara a cara con Jehová. Pero nosotros, ¿se acuerda que en la oración decíamos de que el Espíritu Santo, o en la alabanza que cantamos, ¿verdad? El Espíritu Santo ahora vive con nosotros, está dentro de nosotros. Imagínense qué bonito es que ahora no tenemos que utilizar un lugar específico para hablar con Él, porque Moisés dice aquí que eso fue en la carpa de reunión, es decir, en el tabernáculo, diría otra versión, o en la iglesia. Es donde él, el único lugar donde él podía hablar con Dios. Y ahí descendía la presencia del Señor
y hablaba con él cara a cara. Mientras que usted y yo tenemos ese grande privilegio de que el Espíritu Santo, el otro consolador, es decir, que Jesucristo nos envió, Él está con nosotros y ahora usted y yo podemos hablar con Él donde quiera que estemos. Mire qué bonito, porque está dentro de nosotros. Entonces, Él es nuestro mejor amigo, hermano. A Él le podemos confiar todo, hermano, todo. Nosotros podemos ir delante de Él y decirle, mira, Señor, esto y esto me está pasando. El Señor todo lo sabe, pero de todas maneras quiere escucharlo de nosotros. Él quiere oírnos a nosotros. Entonces, un amigo personal. Fíjese, qué bonito, ¿verdad? Entonces, acuérdese de esa palabra rea. Amigos rea. Porque también están los amigos ahab. Y entonces, esos amigos, hermano, ahab, en el diccionario Strong se dice aheb. Pero la numerología de eso es H, hebreo, ¿verdad? Por el Antiguo Testamento, H157. Significado, raíz primaria, tener afecto, pero no cualquier afecto. Es un afecto sexual o de otro tipo. Por amado, amador, amante, amar, amigo, amor, deleitar, enamorado, enamorar, gustar, querer. Miren, todo eso significa una sola palabra, ahab, ese tipo de amigos. Y el diccionario Vine, que es la misma palabra, pero ya aquí es la misma numerología, pero se puede utilizar de dos maneras. Miren, ahí lo puede ver en la pantalla. Se escribe A-H-A-B. O también se puede escribir A-H-E-B, que significa, miren lo que significa, amar, querer. Este verbo se es encontrado en textos moabitas. Fíjense bien, solo desde que usted oiga la palabra moabita, ya se está refiriendo a otras cosas, porque aquí, hermano, qué bueno que todos somos adultos, también se está refiriendo a dos personas, hermano, que son del mismo género y que se gustan. ¿Sí me doy a entender, ¿verdad? Entonces, a ese tipo, así se le llama ahab, ese tipo de amistad. Y le pudiera poner un ejemplo en la Biblia, pero no quiero que se vaya como condorito para atrás, porque también yo cuando lo leí me fui como condorito para atrás. Pero mire, en términos generales, este verbo equivale al vocablo amar en castellano, o sea, un marcado sentimiento de atracción y deseo hacia algo o alguien, fíjese, algo o alguien que se quiere poseer o estar con él. Primero, el vocablo se refiere al amor que un hombre siente por una mujer y una mujer por un hombre. Dicho amor se basa en el deseo sexual. Ponga bien cuidado porque no quiero que salga confundido. Me hago responsable de lo que digo, pero no de lo que usted entiende. Así dice el apóstol Sergio. Entonces, esto, hermano, está hablando, y le voy a poner ejemplo para que no se quede así, de qué está hablando. Amigos ahab, hermano, viene también a tener, se basa en el deseo sexual, que en general se mantiene dentro de los límites de las relaciones que son ilícitas, no lícitas, ilícitas. Cuando una relación es ilícita, aunque está hablando del amor de una mujer con un hombre, es cuando alguien no está casado y está teniendo relaciones ilícitas. Eso se llama ahab, así se llama eso. Miren, y vamos a ver unos ejemplos. Relaciones ilícitas. En contados ejemplos, ahab o aheb no pasa de la pura lascivia, un deseo desmesurado, mire, desmesurado de tener relaciones sexuales con el objeto. Mire a quién le pasó aquí. Segunda de Samuel 13, 1, 3. Acuérdese, estamos en el Antiguo Testamento. Después de esto aconteció que teniendo Absalón
hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar. Se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y Amnón estaba tan atormentado. Mire qué tremendo es. Este espíritu Ahab, le llamaría yo. Estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar, que se enfermó porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Pero Amnón tenía un amigo, mire este amigo, que se llamaba Jonadab, hijo de Simea. Hermano, cuando usted oiga la palabra Simea, no está hablando de una mujer, está hablando de un hombre, hermano de David. Quiere decir que Jonadab, hermano, era sobrino del rey David. Mire, todo estaba en familia el asunto ahí. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Yo no sé si usted conoce la historia, pero Amnón se había enamorado de su media hermana. Y entonces él se enamoró, hermano, como dijimos ayer, de lo que significa Ahab. Significa relaciones sexuales ilícitas. Entonces vino él, se enamoró, entre comillas, porque en realidad no estaba enamorado, sino que en él había llegado una lascivia por lo que él sabía acerca de su hermana. Y entonces él quería robarle a ella la virginidad. Y se hizo pasar el deseo de eso, la lascivia de eso, lo hizo a él llegar hasta el punto de pensar que se había enamorado de ella cuando no se había enamorado de ella, porque dice que después que los versículos conducentes al 3, dice de que él tuvo relaciones sexuales con ella, y una vez que tuvo relaciones sexuales la violó, hermanos. Desde ese momento dice la Biblia que él la aborreció con el mismo amor que la había amado. Imagínense qué tremendo. Pareciera que no me creen lo que le estoy diciendo. Vamos a ir allá. Segunda de Samuel 13 sería el 4, ¿verdad? Bendito sea Dios. Segunda de Samuel 13, 4. Pero Amnón tenía un amigo, 13, muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hijo de David. Cierto día Jonadab le dijo a Amnón: ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo: estoy enamorado de Tamar. ¿Usted cree que sea un amor real? Bueno, todavía no sabe porque no lo hemos terminado de leer. Hermana de mi hermano, ok. ¿Hasta allí? Sí, no era un amor real. Porque ¿cómo se iba a enamorar de la hermana de un hermano de él? Es decir, la hermana de Absalón. Dice: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Ese es un amigo Ahab, mire, está bien. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Mire qué tremendo. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió: por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare comida, mi comida preferida, mientras yo observo. Así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Mire qué tremendo. Luego le horneó su comida preferida, pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y le dijo a sus sirvientes: salgan todos de aquí. Así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar: ahora tráeme
la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió: ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, ella imploró, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirá que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, solo habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amón no quiso escucharla, y como era más fuerte que ella, la violó. Mire, de pronto el amor, fíjese bien, de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Vete de aquí, le gruñó. Y Tamar, obviamente, salió de allí, gritó Tamar: echarme de aquí ahora es aún peor lo que me has hecho. Pero Amnón no quiso escucharla. Hermano, imagínense qué tremendo, qué tremenda historia es. Una relación ilícita. Y hubo otra historia también. A este sí se le vale decirle ¿verdad? Es que los que no saben decir ¿verdad? Que es algo feo, algo fuerte. Pero bueno, a este sí se le puede decir Entonces, Amnón, hermanos, decía él que estaba enamorado. Mentiras. Porque si él realmente hubiera estado enamorado como él decía, en primer lugar, no debió haber sido de su media hermana. Segundo lugar, no debió violarla. Tercer lugar, hermano, la desechó. Mire qué tremendo. Y hay otra historia también con estas relaciones ilícitas. En Génesis 34 lo vamos a leer poquito porque el tiempo va corriendo, hermano. Yo solo quiero que usted me crea lo que le estoy diciendo, de alguna manera. Mire, cierto día Dina, la hija de Jacob, y Lea fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. Cuando el príncipe del lugar, Siquem, hijo de Hamor, el heveo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Mire, de una vez, sin estar enamorado de ella, ¿no? Una relación ilícita, la violó. Sin embargo, este fue diferente el caso de él. Mire. Luego se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabras tiernas, ya después que la había violado. Vemos aquí puras relaciones ilícitas, hermanos, que hay. Esos, le decía, son Ahab, ¿verdad? El H157 lo vemos en hebreo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero en el griego, ya en el Nuevo Testamento, a ese se llama de otra manera, se llama Etairos. Mire, la numerología es E2083. Vamos a ver esos amigos Etairos. Mateo 26:50, mire. Y Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron manos a Jesús y le prendieron. ¿Sí saben de quién está hablando ahí, verdad? Está hablando de Judas. Cuando en el momento de que él fue y se acuerda que lo vendió por 20 monedas de plata, y entonces fue y lo vendió a los sumos sacerdotes, y este es el momento después de que Jesús ya había pasado en oración, los discípulos se habían dormido y él dijo: Padre, no es que deja que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. A todo eso se sometió el Señor. Pero increíble, porque este es el momento en que llegó Judas a entregarlo, y ya Judas había hecho un convenio con los fariseos, los sumos sacerdotes, porque, hermano, era difícil saber quién era Jesús. Todos se parecían igual. Mire qué tremendo. Entonces él dijo: al que yo me le acerque y a ese le dé un beso, a ese va a ser el que tienen que agarrar. Entonces, cuando él llegó, él le dijo: amigo,
haz lo que viniste a hacer. Este es un amigo hetairo, ya en el Nuevo Testamento. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Mire qué tremendo estos amigos hetairo. Ahora bien, quiero hacer un pequeño paréntesis allí. Hace muchos años, bueno, varios años atrás, ya era cristiano, yo ahí predicaba. Cuando yo leí por primera vez esto, aún predicando lo dije un día, wow, Judas era realmente el mejor amigo de Jesús. ¿Por qué? Porque es al único que le llamó amigo. Pero ya vamos a descubrir algo, hermanos, todos juntos aquí. ¿Qué tipo de amigo es él? ¿Qué significa hetairo? Miren, Mateo 26:50, esta es otra historia. Y Jesús, no es la misma, pero con diferente versión. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Ya aquí fue una pregunta. Mire, la primera fue la Biblia de las Américas y esta es la Reina Valera. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ese es un amigo hetairo. Mire, la numerología es G2083, según el diccionario Strong. Miembro de clan, dice aquí que es, mire, compañero, camarada, amigo o compañero. Pero en el diccionario Vines se dice de diferente manera. Hetairo, y se escribe con la misma numerología que se escribe en el diccionario Strong. Mire, según el diccionario Vines, compañero, camarada, amigo, pero ya aquí se traduce como compañero, compañeros. Y en Mateo 11:16, donde sin embargo lo más prestigioso tienen hetoiris, se llaman aquí hetoiris o hetairos. Una de las dos es lo mismo, es un amigo hetairo. Mire, pero ya aquí en un versículo, en una versión, por ahora le puse ahí con rojo, porque en una versión no dice compañeros, sino que dice los otros. O también se puede decir amigo. Fíjense, vamos a ir ahí ahorita. Mateo 20:13 dice, es el mismo que acabamos de leer. Y respondiendo, él dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando este hombre rico, vamos a decir, él tenía una hacienda y empezó a las 6 de la mañana a pedir, a buscar trabajadores que fueran a trabajar a su viña y convino con ellos en un denario. Entonces, cuando a las 9 de la mañana fue y encontró otros y también les dijo a ellos, vengan y trabajen en mi viña y yo les pagaré, a ellos ya les dijo lo que es justo. Y así sucesivamente se fue a las 12, igual a otros a las 3 de la tarde, también hubieron otros que les dijo, les voy a pagar lo que es justo. A ninguno de todos esos mencionados, más que a los primeros, les dijo que convenía con ellos con un denario. Pero luego, los que llegaron a las 6 de la tarde, que ya era el cierre prácticamente, hermanos, a ellos también les dijo, les voy a pagar a ustedes lo que es justo, vayan y trabajen en la viña. Posiblemente, hermano, estos que llegaron a las 6 de la tarde, yo creo que ya hemos predicado acerca de esto, ellos se empezaron a poner, ¿verdad?, sus zapatos de trabajo, sus trajes de trabajo, su sombrero, guantes tal vez, y a trabajar iban cuando sonó la campana, ¡ding, ding, ding, ding! Y ya, ¿y qué pasó? Ya no vamos a ir a trabajar. Y entonces miren qué tremendo, porque los que habían estado ahí todo el día, vieron que ellos llegaron. Y entonces dijo el dueño de la hacienda, dijo, vamos a pagarle a todos, pero vamos a empezar con los que llegaron al último. Y entonces, hermano, viene y llamó a los que apenas y medio se iban poniendo los guantes todavía para ir a trabajar. Y vino el dueño de la hacienda y fue y les pagó un denario a ellos. Lo mismo que les había ofrecido a los que habían llegado de primero a las 6 de la mañana.
Entonces, si aquellos mirando y dijeron, bueno, si a esos acaban de llegar, les pagaron lo mismo que convino conmigo, eso significa que a nosotros nos va, si eso fue por 1 hora de trabajo, eso quiere decir que si nosotros estamos desde las 6 de la mañana, a mí me va a pagar 12 denarios, ¿verdad? Y entonces así les fue pagando uno a uno, hasta que surgió esta historia aquí que estamos leyendo. Le dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? O sea, que al que había llegado a las 6 de la mañana también le pagó el denario que le pagó al que había llegado a las 6 de la tarde. Eso quiere decir que somos nosotros, los últimos. Nosotros somos los que hemos llegado de último, y entonces Él nos va a pagar a nosotros lo mismo que le pagó al principio a esto, ¿verdad? Eso es una representación de eso. Entonces, pero ese hermano le dijo, amigo, se lo puse ahí en azul porque le estaba hablando, ya no le estaba hablando como un amigo normal. El mismo amigo que le dijo a Judas, se lo dijo a en esta parábola. Mire, Mateo 22:12, surgió otra historia aquí. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. También una historia muy conocida. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Quién nos acuerda de esa historia? Todos nos acordamos de esa historia. Y si no, se la digo. Se la voy a contar más o menos así a grandes rasgos. Esa es la historia, hermanos, donde dice en el Antiguo Testamento, cuando alguien, o mejor dicho, en los tiempos de antes, cuando alguien se casaba, siempre le daban el traje que se iba a poner, como querían que se vistiera, ¿verdad? A todo el que iba a ir a la fiesta de bodas. Entonces, pero esta persona, él entró al lugar, pero llegó sin el traje. Hermano, ¿qué hizo con el traje? Porque se lo han de haber entregado, lo invitaron. Él también fue un invitado. ¿Qué hizo con el traje? No sé si no se lo puso por desobediente, o por berrinche, o porque se le ensució. Cualquiera haya sido la historia, no la sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando él entró, no tenía el traje. Y por eso le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Tuvieras una buena excusa si no fuera que yo te hubiera dado el traje. Pero yo te di el traje y aún así, en otras palabras, no me pide el versículo de eso. ¿Cómo es que no te pusiste el traje? El traje de bodas. Y entonces dice que él enmudeció. Mire qué tremendo. Otra historia. Mateo 11:16. Ahorita se las voy a todas a poner juntas. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces. Mire, aquí está la palabra, compañeros. Es amigo hetairo. Los compañeros también son amigos hetairos. En griego, en el antiguo significa literalmente compañera o compañero. Y se refería a una mujer de compañía de alto estatus en la antigua Grecia, similar a una cortesana que poseía una elevada cultura de estatus social, aunque solo se le puede considerar como un sinónimo de prostituta. Entonces, el término original tiene connotaciones más complejas y puede incluir a mujeres que no podían casarse legalmente por no tener una dote o ser, ¿qué sería allí? Que no me alcanzó el espacio, Dios mío. Originarias de Atenas. Ok, entonces, si nos volvemos a ese versículo, Jesús le dijo, prostituto, haz lo que veniste a hacer. Eso significa hetairos. Así le dijo. Y mire, yo le pedí perdón al Señor cuando yo aprendí esto. Dije yo, wow. Y yo decía que Él era un amigo fiel, porque incluso hasta dije yo,
en esas ocasiones dije yo, no, si él era su tesorero, el que tenía el dinero, me imagino que decía yo en esa ocasión, decía yo, a lo mejor con él tenía pláticas que no podían escucharla los demás discípulos de Jesús. A lo mejor comían juntos, porque él mismo dijo, el que come en mi mismo plato, ese es el que me va a traicionar. Claro, el que se iba a vender, un prostituto. A eso se estaba refiriendo Jesús. Entonces, igual aquí en esta historia, cuando le dice, y le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Se lo está diciendo a Judas. Entonces se acercaron a él y echaron mano a Jesús y le aprendieron. Entonces, ese es un amigo hetairos. Es un amigo prostituto. Por eso mismo aquí en esta historia vieron de que decía, respondiendo él dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. Le estaba diciendo a ese hombre que se estaba quejando de que a los que llegaron de último les pagó lo mismo que a ellos, inconformidad. Por eso le dijo, amigo, hetairos, le dijo, prostituto, no te hago ninguna injusticia. Estoy pagando lo que convenimos. Es lo que este dueño de esta hacienda está diciendo. Y miren, también esta otra historia que leímos. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? Ese es un amigo hetairos, alguien que traiciona, alguien que no merece estar en el lugar que debe de estar. O sea, ese hermanos amados, es un amigo que muchas veces nosotros elegimos. Por eso la importancia de elegir bien. No elegir por elegir, no, elegir bien. ¿Qué cosa puede a nosotros ocasionarnos un amigo que elegimos sin elegirlo bien? ¿En qué cosas nos puede meter? Yo ya le conté mi ejemplo. Si yo hubiera sabido elegir bien, hubiera elegido al que, hermano, en la escuela, ¿verdad? Siempre hay un gordito, siempre hay un chiquitito, ese era yo, siempre hay uno inteligente, siempre hay el que se queja, siempre hay de todo en una clase, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Bueno, había uno que se llamaba Oscar, hermanos, excelentísimo en todas sus calificaciones. Él siempre fue el mejor en todos los 9 años que estuve yo en la escuela. Él fue el mejor de todos y salió con buenas notas, hasta se ganó cosas para estudiar más. Y mire, a él nadie se juntaba, ni yo, porque quería andar yo con aquellos que eran hacían cosas malas, maldades, y a él todos nos burlábamos de él, hermano. Ya el Señor ya me perdonó porque le pedí perdón, pero mire, él hasta le daba miedo y era excelentísimo para explicar cosas. Lo único que cuando él estaba frente a todos no podía, sus nervios, y él se empezaba a mover así de los nervios. Pero mire, hermano, todo lo que decía, haga de cuenta que estaba leyendo un libro sin leer nada. Así de excelente era él. Oscar se llamaba. Y entonces, ¿por qué vino eso? Porque no, por elegir bien. Yo debía haberme ido con ese muchacho para aprender, y él ha sido todavía más inteligente. No me vaya a malentender, no me creo eso, pero sí, debía haberme juntado con él mejor para aprender, hermano, pero no, yo quería andar haciendo cosas que no debía con mis otros hetairos. Esos sí eran hetairos. Entonces, y qué tremendo, porque veamos este amigo. Este amigo es un amigo ágape. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, aquí donde yo quiero llegar, hermano. Sabemos de que está hablando Jesús de él mismo. ¿Por qué? Porque él era el que estaba diciendo, él es el único que pudo dar la vida por sus amigos, ¿verdad? El único. Más sin embargo, sí se puede llegar a tener
ese tipo de confianza con un amigo. Mire, ágape, G25 significa amor, afecto o benevolencia, específicamente plural, festín de amor, ágape, amado, amor. Dios es amor. Se usan ambas para dar mandamiento a que los creyentes ejerciten el amor. Por eso estamos hablando de esto, que nosotros tenemos que, hermanos, si somos, nuestro hermano mayor es Cristo, y Él es el que dice que dio la vida por sus amigos, por sus hermanos, dio la vida por cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros decimos que Él es nuestro hermano mayor o que es nuestro Salvador, nuestro Señor de nuestra vida, tenemos que hacer las cosas que Él hace, o con las que nos explica la Biblia que Él hacía estando aquí en la tierra. Entonces, eso es el amor ágape, al que Él nos quiere llevar a nosotros, que nosotros tengamos por los demás. ¿Verdad? Como decíamos el otro día, tenemos que llegar a tener tal amor que aún tenemos que amar a nuestros enemigos, orar por nuestros enemigos. Entonces, por eso es que nos está llevando a nosotros a que ejercitemos ese amor ágape que Él tuvo y tiene por nosotros. Es tanto que el primer pasaje introduce una declaración de modo en que el amor de Dios se manifestó en Cristo Jesús. Es decir, de que Cristo manifestó su amor, el amor, al dar la vida por sus amigos. No hay mayor amor que este, dijo Él, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, cuando usted y yo, conectándonos a la intercesión, a la oración, hermano, nos ponemos nosotros a interceder, a orar, es porque estamos de alguna manera dando la vida por nuestros amigos, hermanos, y eso es bien importante. Tenemos que orar por aquellos aún que nos odian. Estar orando es estar intercediendo por cada uno de ellos. Y miren, no es cosa fácil, no es fácil, pero sí se puede, porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Amén. Y es allí donde Él nos quiere llevar a nosotros, a que nosotros tengamos, aprendamos, mejor dicho, a ser amigos ágape. Que no miremos, hermano, de qué nos vamos a beneficiar, no, sino que lo hagamos porque Cristo nos está mostrando que no hay mayor amor que ese, que nosotros pongamos la vida por nuestros amigos. Entonces, yo no le estoy diciendo a usted que va a ir y se va a ir a poner frente a alguien que va a ir a dispararle a otro, no me refiero a eso. Desde el momento que usted y yo venimos de rodillas delante del Señor y el Espíritu Santo nos trae a memoria cualquier persona en la que usted piensa en ese momento, oremos por esa persona, porque a lo mejor está pasando por algo difícil, a lo mejor le están sucediendo cosas que solamente Dios nos las revela a nosotros, para nosotros desarrollar ese amor ágape, para que así oremos por esas personas. Hermano, muchas veces puede estar pasando eso. A veces uno dice uno, soñé con una persona que ni me acordaba quién era ya, ¿verdad? Y entonces, amistades, hermano, que muchas veces las hemos visto tal vez hace 3 meses, 4 meses, 1 año, lo que sea, y el Espíritu Santo por algo nos las trae a memoria para que oremos por esas personas. Entonces, mire lo que dice 1 de Juan 4, 9 y 10, dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo al mundo, ¿verdad? Como Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel, dice, ¿verdad?, no se pierda, que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el que no cree, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué le va a pasar al que no cree? Ayúdenme a predicar. Ya terminé casi. ¿Qué le va a pasar? Buscamos el versículo, vamos a ir allá, papá. Ya vi que no se acuerdan. Bendito sea Dios.
Juan 3, ya a esta altura del partido sería como el 15, yo creo. ¿Ah? No, espérame. El 16, ¿verdad? Juan 3, 16. Ajá. Esta es la nueva traducción viviente. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Diga conmigo, por medio de Él. Por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Mire, el que no cree ya ha sido condenado, Dios mío. El Señor tenga misericordia, ¿verdad? Amén. Bendito sea Dios. Entonces, dice, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros aprender a ser amigos ágape. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho, verdad? En el Nuevo Testamento son los hetairos y los ágape. Ágape, busquemos amigos ágape, pero también seamos nosotros primero, ¿verdad? Para que así podamos obtenerlos. No vayamos de ninguna manera a ser amigos hetairos, porque ya vimos lo que significa y eso sí está bien difícil, bien duro. Bendito sea Dios. Así es de que poderoso es nuestro Señor Jesús. Le damos gracias al Señor por ser tan bueno y tan maravilloso. Sepamos, hermanos, elegir nuestros amigos. Aprendamos a elegirlos. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchas veces, sobre todo los más jovencitos, ¿verdad? Elegir bien, hay que elegir bien, para que así, porque mire, hermano, no hay cosa más fea, difícil, que ellos nos malinfluencien a nosotros. Es mejor que nosotros los influenciemos a ellos para bien. A ver, yo sé que aquí todos tenemos amistades. Bueno, por lo menos decimos que son amistades, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para que esas personas se conviertan a Cristo? ¿Qué hacemos? Por lo menos oramos. Debemos de orar por lo menos, ya que quizás no les predicamos, hermano, porque imagínense que nos fuéramos nosotros. Y cuando dicen, ¿verdad? Dicen, a mí no me consta porque no encuentro ningún versículo bíblico que diga eso, pero dicen que cuando alguien se sale del cuerpo y se va, pueden mirar todo para abajo. Eso no me lo crea porque yo no lo he encontrado en la Biblia. Pero algunos escritores de algunos libros, ¿verdad? Dicen de que han tenido la oportunidad de ir al cielo y también volver. Que dicen que cuando tienen que volver aquí, la atmósfera de aquí no les gusta y no quieren regresar, ¿verdad? Solo Dios lo sabe. Lo que sí ellos explican es de que cuando ellos van, se salen del cuerpo y van para arriba, miran a todos, miran, hasta aún el cuerpo que han dejado ahí, lo miran todo. ¿No se han oído ustedes eso? ¿Verdad? Entonces, imagínense que sea realmente verdad eso. Vamos a pensar que sí lo es. Imagínense que nosotros nos vamos y se quedan nuestros amigos. No importa que hayan sido hetairos, ellos, pero que nosotros no seamos de ese tipo, sino que prediquémosle la palabra, porque yo me imagino que si se quedaría un amigo mío, que yo digo que es mi amigo, y se queda, hermano, y nosotros nos vamos, no sentiría nada. Por eso tenemos que predicar la palabra a nuestros amigos. Hermano, ¿qué me importa que critiquen, que no entiendan? Dice el corito, ¿verdad? Que cantamos. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco?
Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Pero también, hermano, aunque nos critiquen ellos, que ya te lavaron el cerebro, que ya aquí, que tú eres un aleluya, que no importa. Tratemos la manera de predicarles la palabra a ellos. Ya si no la reciben, ya la Biblia lo leímos, ahí lo que pasa. Pero nuestro deber y necesidad es que ellos conozcan a Cristo. Nuestras amistades, hermano. Así es de que prediquémosles aunque, hermanos, hay que predicarles, hay que decirles que Cristo les ama y que les gustaría que un día ellos se fueran con nosotros juntamente. Póngase sobre sus pies. Padre buen Dios, te damos gracias, Señor, por el consejo de tu palabra de esta tarde, Señor bendito, de este servicio familiar, bendito Dios. Te damos gloria a ti, te damos honra, te damos alabanza, te bendecimos, Señor. Bendito tú eres, Señor. Yo te pido, bendito Dios, a cada uno de nosotros aquí, tanto como los que nos vayan a ver, Señor amado, o vayan a ver esta prédica más tarde, Señor, sepan elegir sus amigos, pero que ellos, que nosotros podamos aprender a ser esos amigos ágape, como Cristo lo fue con nosotros, que dijo Él en su palabra, que su vida, y lo comprobó, y así fue hecho, Señor bendito. Gracias, porque tú diste la vida por cada uno de nosotros, Señor. Por eso te adoramos, te bendecimos, Señor, que podamos nosotros dar esos sacrificios, Señor amado, de